Hola, bienvenido a la sesión número 19 de nuestra serie de estudios en la primera carta de Pedro. Soy el doctor Leroy Lindsay y me da mucho gusto, hasta gozo en el alma, poder compartir esta meditación contigo en particular y con todos los que me escuchan, ya sea en vivo o las grabaciones que se están difundiendo en el canal Remedio Radical y en otros canales, en otros ministerios, entiendo. Otra vez vamos a regresar a la NBLA para la meditación hoy, cuando vamos a leer. Gracias por la comprensión. 1 Pedro capítulo 2, versículos 22 al 24. El cual no cometió pecado, hablando de Cristo, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Y para que no se nos olvide que debemos mantenernos en el contexto inmediato de este pasaje, entonces regresemos al versículo 21 por un momento. Pedro, hablando a sus oyentes, dice: porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Este es el ejemplo que queremos investigar ahora, el ejemplo de Cristo, y cómo podemos seguir sus pasos. Jesucristo es el sujeto principal de las declaraciones de nuestro texto. Tenemos que decir que aquí no encontramos ninguna exhortación directa, no encontramos orden o mandamiento, solo un bello retrato y un cuadro pintado para nuestra consideración y nuestra admiración, nuestra adoración, agradecimiento y claro, la petición que llegue a ser la descripción de nuestra vida, aunque sea en forma muy limitada. Si podemos decir que sí, estamos siguiendo el patrón de la vida de Jesucristo. Si Dios nos ha llamado a sufrir por la causa de Cristo, no lo debemos menospreciar. Si Cristo sufrió por nosotros, entonces nosotros, y ese es el ejemplo que nos ha dejado para que sigamos en sus pasos. Entonces debemos prestar atención a lo que sigue, para ver en qué puntos Pedro nos está diciendo que sí podemos seguir en los pasos de Jesucristo. Y en este pasaje Pedro nos declara principalmente tres cosas que queremos mencionar en esta ocasión. Que Cristo es nuestro modelo en actitud, espíritu, moralidad y carácter. Y segundo, que el propósito de su muerte, Él murió por nosotros en la cruz, y el propósito de su muerte no fue solo el perdón de nuestros pecados, sino la reorientación de nuestra vida, de hacer posible que muramos al pecado y vivamos a la justicia, como dice Pedro. Y en tercer lugar, que sus heridas mismas han sido el medio de nuestra sanidad. Vamos a investigar en breve qué significa esto. Permítame regresar para que podamos meditar juntos en esos tres puntos. Que Cristo es el modelo nuestro en actitud, espíritu y moralidad, podemos decir. Aludiendo a Isaías 53:9, Pedro regresa a meditar en ese punto donde Isaías, el profeta, prevé el carácter del Mesías. Cuando dice: se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Pedro incluye entonces esta descripción del modelo que Cristo nos ha dejado.
y añade que su confianza en su Padre lo llevó a cumplir su obra aun frente a la oposición más feroz de la existencia. Pedro testifica de la realidad de esta pauta perfecta. Hemos comentado que Jesucristo vivió su vida aquí en la tierra como un ser humano, poniendo a un lado la prerrogativa divina, incluyendo el uso de sus atributos divinos. Pero si vamos a sostener que Jesús de Nazaret fue de alguna manera tanto 100% humano como 100% divino, entonces debemos reconsiderar ese asunto del despojo de sí mismo, como lo expresa Pablo en Filipenses capítulo 2. La posición más fiel a la doctrina céntrica y bíblica es que Jesucristo, aún en su vida humana, nunca dejó de ser divino, incluyendo teniendo sus atributos divinos. Que no los usara como privilegio, sino en servicio humilde, es lo que Pablo defiende, claramente demostrando que por sus actos, sus enseñanzas, que no era meramente un hombre, sino el mismo Hijo de Dios. Y por eso tenemos que decir que sí, acepta adoración. Y entonces, de alguna forma, tenemos que ver que los que anduvieron con él reconocieron que no era meramente un ser humano. Pedro nos dice aquí que fue tan puro en su vida que nadie podía acusarle de ningún delito, que no cometió ningún pecado, tampoco que algún ejemplo de engaño se podía encontrar en sus palabras. De ningún ser humano, excepto Cristo, se puede decir que nunca dijo nada de engaño en toda su vida. Aún en la inocencia relativa de nuestra niñez, todos hemos cometido pecados. Todos hemos hasta engañado en cierta forma. Podemos recordar, ¿verdad? La primera vez que mentimos a nuestra mamá, quizás algo así. Si vamos por lo menos a intentar seguir los pasos de Cristo, debemos tener siempre en mente esta pauta. No ultrajar aun cuando nos ultrajan. Nunca amenazar aun cuando padecemos injustamente. Y siempre encomendar nuestra vida al buen Dios soberano, que sí juzga con justicia. Recordemos por lo menos que si padecemos y si Dios lo ha permitido, entonces debe tener un propósito en su plan. ¿Por qué ha permitido? Y es para fortalecer nuestra vida con Él, aun cuando resulta muy difícil, aún doloroso en extremo. Entonces, eso es, ¿quiénes somos nosotros para poner en duda el propósito de Dios? ¿Por qué permitió esto, tal o cual cosa en nuestra vida? En segundo lugar, que el propósito de la muerte de Cristo no fue solo el perdón de nuestros pecados, sino la reorientación total de nuestra vida, hasta de hacer posible que podamos de verdad morir al pecado y vivir a la justicia, como dice Pedro. Desde la promesa dada a la primera pareja en Génesis 3:15 y las profecías mesiánicas del resto del Antiguo Testamento, hasta la declaración dada a José en el anuncio del nacimiento de Jesús. Hemos visto que el propósito céntrico de la vida de Cristo ha sido deshacer las obras del enemigo, incluyendo el pecado en el corazón del ser humano. Morir al pecado es el privilegio del creyente provisto por la gracia de Dios en Cristo. El poeta inglés Carlos Wesley del siglo XVIII, en alguno de sus himnos expresa la petición que Cristo en su poder de santificador pudiera herir el cráneo del reptil. Eso es darle como creyente obediente la bendición de un corazón limpiado del pecado innato, para poder vivir muerto al pecado, pero vivo para la justicia, vivo para Dios. Luego llegamos al punto tercero y final de nuestra meditación por ahora. Pero de verdad, podemos decir que hemos muerto al pecado, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros, morir al pecado y vivir para Él. En tercer lugar, Pedro nos dice que sus heridas
mismas han sido el medio de la sanidad de nuestra alma. Dijimos que íbamos a tratar de hacer una breve investigación en cuanto a esto. Claro que sería quizás un curso completo de teología acerca de la teología del sufrimiento y la teología de la sanidad divina, ¿verdad? Pero cuando Isaías profetiza en su capítulo 53, su cántico sobre el sufrimiento del siervo del Señor, en el versículo 5 dice, pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. El contexto de todo este pasaje en la profecía de Isaías indica que se trata de la sanación de mucho más que meramente el cuerpo físico. El énfasis en Isaías 53 es nuestra rebelión y la forma como Cristo iría a ser rechazado y ultrajado por culpa nuestra, ¿verdad? Porque nosotros fuimos descarriados, porque nosotros hemos sido rebeldes. Y entonces la sanidad es nuestra alma, la sanidad de nuestro corazón, aunque muchos lo han explicado únicamente a la sanidad física. Creo que por el contexto de Isaías, tanto como la alusión en este pasaje de Pedro, en nuestro texto, que nos revela que la sanidad es en realidad de que habla Isaías y de que habla aquí Pedro, es una sanidad espiritual, total de nuestro ser. Sabemos que Dios sí puede sanar el cuerpo y sigue sanando a muchas personas totalmente de manera divina, pero debemos el peso de ambos casos, tanto de Isaías como de Pedro, cuando limitamos la sanidad únicamente a lo físico, a la enfermedad del cuerpo. Es cierto que la enfermedad con más consecuencia eterna es la impureza del corazón. Y Pedro, por lo tanto, enseña en forma bella en este nuestro texto. Espero que podamos considerar seriamente esta verdad. Dios espera vernos siguiendo los pasos de Cristo. Él ha hecho todo, no solo por darnos un buen ejemplo en la vida singular de Cristo aquí en la tierra, sino por proveer por una purificación entera, una sanación total de nuestra alma, para que podamos vivir de verdad muertos al pecado y vivos a la justicia, como dice Pedro. Esto no es de nosotros, como dijera Pablo, sino por la pura gracia de Dios. Amén. Soy el doctor Leroy Lindsay y me despido de nuevo hasta la próxima sesión con el favor de Dios, buscando seguir estos pasos de Jesucristo en toda nuestra vida. Muertos al pecado, pero vivos a la justicia. Amén. Gracias a Dios.